Gracias por vernos, gracias por estar ahí. Miren, durante los últimos 4 días hemos venido denunciando una bomba. En realidad, sin darnos cuenta, hemos sido conscientes a lo largo del día de hoy que tenemos pues un montón de dinamita, porque es que las circunstancias parece que se han unido para que al final resulte este programa pues un programa lleno, cargado de explosiones. Así que permítanme darles la bienvenida, las gracias por estar con nosotros, y ya saludo a 2 de mis compañeros porque en unos minutos conectaremos con Carlos Sosa, director del diario Canarias Ahora, pero antes me van a permitir que salude a Óscar Martín. Óscar. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tenemos varias, ¿eh? Sí, varias historias. Varias historias interesantes. Sí, la actualidad intensa. David, ¿qué tal, ¿estás Manolo? ahí en el ordenador todavía? Estamos trabajando porque, bueno, en nada vamos a lanzar ya esa noticia y, bueno, tú ahora vas a explicar un poco cómo funciona este nuevo sistema de alerta que va a permitir a los que estén dados de alta, bueno, pues recibir el anuncio antes de que realmente, bueno, pues se entere el resto de la gente. Yo creo que es un privilegio que merece la pena estar suscritos a ese, que además es gratuito, ese servicio de Mírame Televisión. Bueno, pues fíjense, este servicio del que habla David Cuesta es muy fácil de darse de alta, no tiene ningún coste, es una forma de anticiparse a tener la información y nos va a permitir en un futuro, más que en un futuro, desde ya mismo, el poder no solamente compartir información exclusiva, confidencial, sino que además nos va a permitir poder enviarles vídeos e imágenes que seguramente luego podrá ver en otros medios, pero usted lo va a recibir antes que nadie. El sistema de alertas, ¿cómo funciona? De esta forma. Recibe todas las primicias, exclusivas y últimas horas que abordamos en Mírame Televisión en tu WhatsApp. Envía el texto Alta Mírame al 653-303-331 y mantente informado de todo lo que debes saber. Recuerda, envía Alta Mírame al 653-303-331. Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Es más, les invito, voy a pedirle a Miguel, mi realizador, que aproveche y rebobine la cinta para que en unos instantes lo vuelva a lanzar. Fíjense, ahora, en unos minutos, el tiempo que a ustedes les da, darse de alta, vamos a lanzar una información que usted va a recibir antes de que nosotros la terminemos de contar aquí en directo. Ahí lo tienen. Recibe todas las primicias, exclusivas y últimas horas que abordamos en Mírame Televisión en tu WhatsApp. Envía el texto Alta Mírame al 653-303-331 y mantente informado de todo lo que debes saber. Recuerda, envía Alta Mírame al 653-303-331. Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Les he dicho que en unos minutos se incorpora Carlos Sosa, están Óscar Martín, David Cuesta en esta mesa. A Óscar, por supuesto, lo pueden escuchar cada tarde en Onda Cero Canarias. Es un placer escucharle. Escuchar a Óscar en la radio es de verdad maravilloso, porque tiene una forma de contar las noticias que, compadre, parece que las estás sintiendo. Pasión, ¿no? Con pasión. Ese sería, si mi querida Mapi Quintana, de A3 Media Canarias, hoy me está viendo desde la isla de Gran Canaria. Mapi, que quizás ese puede ser un buen eslogan, la radio con pasión, porque de verdad se hace con pasión. No solamente Óscar, sino todo el equipo de Onda Cero en las Islas Canarias. Miren, vamos a empezar, si les parece, compañeros. Tenemos muchos asuntos que compartir con nuestros espectadores, pero lo primero también es que les damos la oportunidad de participar como pieza clave en esta tertulia, en este espacio de diálogo, con sus mensajes. Muy fácil, envían sus mensajes de texto al WhatsApp que aparece en pantalla y sus opiniones, lo que usted quiera decir, va a aparecer ahí en pantalla. Hoy se van a poder despachar a gusto, así que ustedes verán
aplíquense y relájense, mejor dicho, y disfruten. Vamos a comenzar, si les parece, con una entrevista que vamos a lanzar tal día como hoy, dentro de 7 días, el próximo martes a las 9 de la noche, aquí en Mírame Televisión. Una visita que Lidia Arias, compañera de esta cadena, le realizó al alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Ojo, porque Augusto Hidalgo, en la conversación que vamos a poder compartir con ustedes el día 2 de mayo, la verdad es que va a dar para mucho, porque Augusto ha querido hablar de todo y va a ser muy interesante escucharle. Pero hay 2 asuntos que a la sociedad de Las Palmas le preocupan mucho. Uno, el ocio nocturno, y otro, el tema de Almatriche. Pero vamos a empezar, si les parece, por el ocio nocturno. En las últimas semanas hay muchísimas sanciones que ha puesto precisamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que precisamente por ruidos, por incomodidades que proceden de los locales de ocio y que al final los vecinos están hartos, incómodos. Sobre todo en la zona de Farray y Joaquín Costa, en el entorno de Guanarteme. Y por ello le hemos preguntado al alcalde, oye, ¿qué pasa con el ocio nocturno? Tenemos que convivir con el ocio nocturno, pero los vecinos están muy enfadados. Y esto es lo que nos ha dicho. Nosotros, ¿cómo podemos compatibilizar, que es nuestra responsabilidad, la actividad económica, la actividad de generación de puestos de trabajo en este sector, que es fundamental para la ciudad también, de una mayoría de empresarios que cumplen con las normas, que tienen sus lugares insonorizados, que cumplen los horarios, con aquellos que no las cumplen y que son una minoría, pero que existen? Pues, por un lado, haciendo cumplir las normas, ampliando la actividad policial. El que haya casi el triple de denuncias es porque hemos mejorado. Antes había un pequeño equipo de prácticamente dos policías cuando llegamos, que se encargaban del control de esta normativa por la noche. Hoy hemos formado a prácticamente todas las unidades policiales, están formadas al respecto, por eso tenemos la capacidad de poder incluso multar más cuando se tiene que multar. Y hemos creado una unidad policial de intermediación para intentar consensuar con los vecinos, sobre todo las molestias con terrazas, etcétera. Y esto va a seguir siendo así, pero además lo vamos a hacer midiéndolo. Hemos hecho un primer mapa de ruido de la ciudad. Es verdad que la mayoría del ruido realmente dañino procede del transporte y del puerto, aunque lo tenemos interiorizado, pero nos molesta más el de las terrazas que el de los coches, aunque sea mayor y tenga más decibelios, es normal. Ahora lo que estamos haciendo y vamos a hacer mapas específicos en zonas específicas, como la plazoleta Farray y Joaquín Costa, para medir lo que está pasando allí con el sector de hostelería y ocio, y con los vecinos mirar soluciones que garanticen algo fundamental, que es el descanso de los vecinos, que está por encima de todo y que se tiene que cumplir. Óscar, hay bastante malestar precisamente de los vecinos, pero también ha aumentado el número de denuncias. Y al final hay que intentar convivir, que es de lo que se trata. Efectivamente, además en esa zona concreta que ha dicho el señor Hidalgo, el alcalde de la ciudad de Las Palmas, hay otra zona, ahí evidentemente ya lo anunciaba más Javier Doreste, que es el concejal de urbanismo, junto a Josué Íñiguez, que es el responsable de seguridad ciudadana en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en las actuaciones que han llevado a cabo, es decir, las sanciones por ruido, primero por actividades clasificadas que le compete a urbanismo, y luego evidentemente las denuncias que impone la policía local, que compete al área de seguridad ciudadana, ¿no? Un número importante de sanciones por ruidos y además también advertencias para que en este caso aquellos locales o aquellos negocios que no cumplen los requisitos, bueno, pues regularicen ante la gerencia de urbanismo. Es verdad que hay comunidades de vecinos de esas zonas concretas, comunidades de vecinos también en la zona, no solamente vecinos, sino aquellos negocios, aquellos establecimientos que cumplen con la normativa, que han trasladado al ayuntamiento. De hecho, se han reunido con el propio ayuntamiento en distintas ocasiones para alertar efectivamente a aquellos que no cumplen y también para denunciar, por cierto, algunos focos de botellones en zonas, Manolo, que tú conoces, como la zona, por ejemplo, de Vegueta o Triana, ¿no? Porque sabes que hace unos meses ahí se creó un foco importante, un incendio, si me permiten la expresión, en el sentido de, bueno, una bomba vecinal y empresarial, porque había un negocio que parece que era el que alteraba el buen ambiente en esa zona, por ejemplo. Me refiero a esa zona que es la más potente, ¿no? Vegueta, Triana, ¿no? Que era un PAF, si no me equivoco, el PAF La
Florida, en la calle La Pelota concretamente, donde habría de madrugada, donde intervino la policía, accedió a la policía, impuso sanciones y al final detectaron, evidentemente con las consecuencias que supone negativas para otros negocios de la zona que cumplen, ¿no? Detectaron que, bueno, estaban incumpliendo la normativa prevista en las restricciones, habría hasta las 4 o 5 de la madrugada, y luego anunciaba recientemente el propio, además me lo contaba, me lo confirmaba el propio concejal de urbanismo, Javier Doreste, que han trasladado una de las denuncias concretamente a CEPAF, que insisto, actuaron directamente, presentaron ese PAF, lo han llevado el caso a la Fiscalía de Menores porque detectó la policía en unas intervenciones que efectivamente acudían en su interior, detectaron en un momento determinado menores en su interior. Por tanto, la situación del ocio nocturno le preocupa efectivamente al alcalde, le preocupa al ayuntamiento, le preocupa a los vecinos y le preocupa a aquellos negocios que cumplen, sobre todo para en determinados momentos o en definitiva tratar de lidiar, como decía Manolo, el derecho al ocio y al descanso, ¿no? Y está en el punto de mira al ocio, están efectivamente. Pagando justo por claro, pecadores, efectivamente, ¿no? Eso lo reconoce el propio ayuntamiento. Hay negocios que están pagando justo por pecadores, porque hay determinados negocios de manera puntual que ya están focalizados y de los que está actuando la policía que efectivamente está actuando o perjudicando a la generalidad de los negocios del ocio nocturno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en esa zona neurálgica. Otro de los asuntos que además venimos tratando desde hace ya varios años aquí en Mírame Televisión es otro asunto, el de Almatriche. Un tira y afloja entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas. Y claro, al final dices tú, ¿quién tiene la razón? Y los vecinos lo que quieren es, miren, déjenme transitar por mi barrio, solucionen con seguridad, ni peatones, personas con discapacidad no se pueden mover con normalidad. Bueno, Almatriche, la situación en Almatriche es vergonzante. Y lo peor es que desde las dos administraciones, desde el ayuntamiento y desde el cabildo, no se ponen de acuerdo. Al final los ciudadanos están molestos porque, oye, déjense de tirar la pelota, de tirarse la pelota y dennos una solución. Le hemos preguntado sobre este asunto a Augusto Hidalgo. Nuestra filosofía es que nos vayan cediendo el cabildo, que es el titular, todas esas carreteras para nosotros urbanizarlas. Antes no se hacía así. Históricamente todos los municipios le decían al cabildo, usted me lo urbaniza, me pone las aceras, me pone las luminarias, me pone los pasos de peatones, los semáforos, y entonces cuando esté así yo ya la recibo, porque si no me va a costar mucho dinero. Nosotros no exigimos eso, nosotros solo queremos, porque tenemos recursos para hacerlo, somos una institución con recursos para hacerlo, la cesión del patrimonio de esas carreteras. Con los Tarajales la tenemos, como con otras, y vamos a urbanizar. Ya hemos licitado y vamos a hacer una licitación, hemos hecho una licitación importante y va a haber una modificación radical con aceras, con nuevas luminarias, como decía antes, y en Almatriche exactamente igual en cuanto nos cedan la titularidad. Y en ese instante haremos lo que tienen razón los vecinos, que es que hoy caminar por las aceras, las inexistentes aceras de allí, es jugártela en una arcén con vehículos que ni siquiera cumplen los niveles de velocidad que deberían cumplir en las zonas urbanas. La estética también es mala, la iluminación es mala. Ahí se quedó al lado una urbanización que es privada, pero que quebró con la crisis del ladrillo en 2008 y que seguramente se recuperará, pero vamos a intentar utilizarla también para mejorar la movilidad. Todo eso se va a garantizar, pero estamos pendientes del trámite de transferencia de la propiedad de la carretera, ¿no? Oscar, sí, la verdad que tiene respuestas para todo. Sí, esto es un conflicto abierto hace tiempo ya histórico, hace mucho tiempo, ¿no? Entre el propio ayuntamiento, en este caso el área de urbanismo del propio ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas y el área de carreteras del Cabildo Insular, que está al frente. En este caso el responsable es Miguel Ángel Pérez, que es el vicepresidente del Cabildo. Insisto, en un gobierno además donde casi comparten mismos signos políticos. Claro. Es tanto que de hecho se creó una plataforma de vecinos en Almatriche. Mira las Almatriche imágenes, Bajo, Oscar, sí, que hablan por sí solas. Claro, imágenes que hemos repetido aquí. Hay un problema de Mírame, claro, año tras año. Hay un problema de José Denis en su día. Sí, efectivamente. Sí, hay un problema de accesibilidad, de asfaltado, de conexiones de vía, de carretera, de urbanización de toda esa zona y está provocando problemas, sobre todo a gente mayor del barrio, como ejemplo.
como el que estamos viendo, con problemas de accesibilidad. Se une también un problema reciente, bueno, no reciente, pero ya últimamente, durante las últimas horas, empiezan a denunciar también, en este caso, al Matriche Alto, los vecinos, esto es al Matriche Bajo, si no me equivoco, también que están quejándose, por ejemplo, de que viven en sus viviendas, en una zona pegadas las viviendas, las aceras, que están sin asfaltar, y que están pidiendo, porque están viviendo, insisto, en unas circunstancias complicadas, pidiendo que se reurbanice toda esa zona, cosa que no se ha hecho, y eso evidentemente complica la vida diaria de los vecinos, que se encuentran pues cada día con problemas de accesibilidad, de asfaltado, en definitiva, una zona que está bastante deteriorada, me refiero en este caso al Matriche Alto. Va a ser interesante el próximo martes que ustedes disfruten de esa entrevista con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. La condición de Augusto para compartir esta entrevista en Mírame Canarias era que se le preguntara absolutamente por todo. David, la verdad que a mí me sorprende que un político dijera: quiero que me pregunten absolutamente por todo. No propuso ni siquiera los asuntos. Nos pidió, por favor, que fuéramos libres. Que además le interesaba porque nos identifica como un medio libre. Pues la verdad es que me parece muy bien, o sea, no es lo habitual, por desgracia, pero bueno, también es verdad que hay muchos políticos que no tienen problema en sentarse en una entrevista y que además saben que les pregunten por todo libremente, a ellos les favorece si no tienen nada que esconder o si al final, bueno, pues pueden tener capacidad para responder a cualquier cosa. El problema está en el político que tiene mucho que esconder o el que realmente no sabe responder a las cuestiones, que finalmente, bueno, pues opta por la política del avestruz, ¿no? Que es esconder la cabeza debajo de la tierra. Y claro, eso al final tiene sus consecuencias también. Yo muy bien por el alcalde, pero vamos, que también está invitado, si alguna vez viene a Tenerife, a sentarse aquí también en esta mesa y a hablar en Canarias al Día de todo y en la que, bueno, preguntándole por todo, ¿no? Augusto, Óscar, ¿y Augusto Hidalgo en qué posición está en este momento? ¿Qué dicen de Augusto Hidalgo las encuestas? Hombre, date cuenta que Augusto Hidalgo gobierna, tiene un gobierno ahí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un cogobierno con Podemos, socio de, por ejemplo, de Javier Doreste, como decía, el responsable de urbanismo y vivienda, que forma parte de Podemos, pero es curioso porque quizás esa parte está más débil, ¿no? La de Podemos, porque recuerden que además Javier Doreste es el que firmó, Manolo, esa lista de apoyo a Mary Pita, que abandonó el grupo parlamentario de Podemos, está en el grupo mixto, de los que se habla que pudiesen estar liderando la creación de un nuevo partido en contra de Podemos. Javier Doreste apoya a Mary Pita. Javier Doreste ya ha dicho públicamente que este es el fin de su mandato. Sobre su futuro no se sabe si al final acabaría o no en esa posible organización política de la que probablemente o no, pero estaría muy cercanos, podría acabar, pues por ejemplo, Monzón, una consejera de Podemos del Cabildo de Gran Canaria, Idaira Afonso, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, si no me equivoco el nombre, la concejal de Podemos que dimitió hace poco, no, Idaira Afonso de... No, Idaira Afonso, la concejal de Deportes. Yaisa Gorrín, efectivamente, Yaisa Gorrín, que también abandonó en este caso Podemos y se marchó del propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, son los descontentos de Podemos. Esa es la parte más débil quizás con la que gobierna en este momento el propio Augusto Hidalgo. Tiene otro socio, que como sabes, Nueva Canarias, cuyo, bueno, pues cabeza visible es el concejal de turismo, entre otras cuestiones, que es el diputado nacional por la provincia de Las Palmas, que es Pedro Quevedo. Y luego, bueno, pues en la oposición, un Partido Popular con Josefa Luzardo y una coalición canaria con Francis Candil. Habría que ver el futuro de Francis Candil, claro, porque sabes que suena también una figura como posible candidato. Por cierto, temo que pronto Coalición Canaria podría anunciar ya, pronto, quizás, o dar a entender ya o avanzar su posible candidato. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la posición del propio... Carlos Sosa aventurado apunta a Vidina Espino. Sí, por eso nombro lo de Francis Candil, que tiene un pacto Unidos por Gran Canaria con Coalición Canaria. ¿Qué ocurre? Por cierto, Hernández Bento, el que fue delegado del gobierno en Canarias del Partido Popular, un hombre fuerte de Soria, pudiese ser el candidato de Unidos por Gran Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ocurre? Que el propio Hidalgo lo que quiere es ya terminar su trazado, su estrategia, es decir, su proyecto en la ciudad de Las Palmas, lo que intenta, porque ya sabe que Augusto Hidalgo ya de manera oficial será el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Muy bien, bueno, pues el próximo martes a las 9 de la noche, Augusto Hidalgo respondiendo a todo aquí en Mírame. Y atentos porque estamos a punto de enviar a todas las personas que se hayan dado de alta en este servicio de alerta una información que es nuestra y que vamos a compartir con ustedes en unos minutos.
Recibe todas las primicias, exclusivas y últimas horas que abordamos en Mírame Televisión en tu WhatsApp. Envía el texto Alta Mírame al 653-303-331 y mantente informado de todo lo que debes saber. Recuerda, envía Alta Mírame al 653-303-331. Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Seguimos en la televisión de las Islas Canarias. Hemos arrancado en la isla de Gran Canaria. Vamos, Óscar, con La Palma. Sí, efectivamente. Bueno, saben ustedes que además dimos cuenta de gran parte de los congresos insulares del Partido Socialista. Por ejemplo, en este caso, el congreso que hubo en Gran Canaria, el congreso que hubo en la isla de Tenerife, y había, por ejemplo, uno, ahora hay que estar pendientes los que quedan, insisto, el Congreso del Hierro, el Congreso de La Gomera, pero había uno que era importante, que era llamativo y que tenía cierto interés informativo, que era el de la isla de La Palma. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, ya avanzamos que en La Palma era la primera organización del PSOE en Canarias, o la única organización del PSOE en Canarias que se enfrentaba a unas primarias. El resto, la dirección del partido, trató de evitar ciertas fisuras, es decir, que solamente hubiese una candidatura, como ocurrió, por ejemplo, con Sebastián Franqui en Gran Canaria o con Pedro Martín en la isla de Tenerife. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el secretario general del PSOE Palmero, el actual delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se encuentra un contrincante que era, como ya contamos, Francisco Paz, alcalde del municipio de San Andrés y Sauce. Y bueno, hubo un proceso de primarias, hubo un empate técnico y se tuvo que celebrar una segunda vuelta donde el triunfo lo logró el propio Anselmo Pestana, convirtiéndose en secretario general del Partido Socialista en la Isla Bonita. Este pasado domingo se celebró el Congreso, tenía cierto morbo a ver qué tal las dos familias, la que representaba al propio Francisco Paz o la que representaba al propio Anselmo Pestana. Al final, bueno, pues se logró una ejecutiva con el apoyo del 85% de los delegados, una ejecutiva a la que la lidera efectivamente el secretario general, Anselmo Pestana, nombró una ejecutiva bastante integradora, hubo unificación tanto por un lado como por otro, es decir, que pese que evidentemente el partido llegaba dividido, porque el partido en La Palma tiene una fractura, el propio Anselmo Pestana, bueno, configuró una ejecutiva donde dio paso, integró al otro sector. Nombra como número 2 de secretario de organización a un actual diputado del Partido Socialista por La Palma, Manuel Abranto, un hombre de su máxima confianza, y integra a varios pesos pesados del anterior, de la otra plancha, es decir, el propio Francisco Paz, que lo convierte o lo coloca como vicesecretario general del Partido Socialista de La Palma, era el contrincante, la otra plancha. También, en este caso, bueno, integra y coloca en la ejecutiva a Vicente Rodríguez. Vicente Rodríguez es un histórico socialista de La Palma, alcalde de Punta Gorda, que era el hombre que estaba detrás de la figura de Francisco Paz para hacerle frente al propio Anselmo Pestana. Lo coloca como secretario de políticas municipales del Partido Socialista en la isla de La Palma. Aquí hay dos piezas, dos claves, probablemente lo vayan a entender quizás más en la isla de La Palma, ¿no? Eran dos sectores divididos. Detrás de Francisco Paz y de Vicente Rodríguez habían otras personas que querían hacerle frente al propio Anselmo Pestana. Son personas que evidentemente han sido tremendamente desleales al propio Anselmo Pestana. Se trata, en este caso, el primero, uno de ellos, de Elías Castro. Dirán, ¿quién es Elías Castro? Elías Castro es un hombre de Santa Cruz de La Palma, gran parte de su vida estuvo residiendo y viviendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, formó parte del núcleo duro del PSOE de Gran Canaria con Jerónimo Saavedra, estuvo al frente de guaguas municipales durante muchos años en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando Patricia Hernández era vicepresidenta del gobierno, fue director general de transporte. Cuando el PSOE se marcha del gobierno, Anselmo Pestana le da la oportunidad para que aterrice de nuevo a su tierra natal después de muchos años. Lo coloca como asesor de transportes en el Cabildo de La Palma. E incluso, ¿estás hablando del PSOE de coalición del PSOE? Canaria? E incluso le da la oportunidad a Elías Castro a que se convierta en candidato del Partido Socialista en Santa Cruz de La Palma. Evidentemente pierden el poder, no tuvieron buenos resultados. ¿Qué ocurre? Repentinamente Elías Castro traiciona a Anselmo Pestana y forma parte, empuja a ese grupo para tumbar al propio Anselmo Pestana, evidentemente desleal. Hay una diputada también desleal a la propia figura de Anselmo Pestana. ¿Qué? Se llama Matilde Fleita. Matilde Fleita forma parte de la agrupación socialista del Partido Socialista, del Grupo Socialista en los Llanos de Aridane. Es diputada regional del Partido Socialista, una mujer que aparece en política de la mano de Anselmo Pestana, la coloca como diputada en las listas y forma parte también de este grupo para tumbar a quien le dio la oportunidad en la política. Por cierto,
En este caso, que por cierto, la propia Matilde Fleitas se queda fuera, sin lugar a dudas, de esa ejecutiva. Mantiene a Francisco Paz y a Vicente Rodríguez. Por cierto, durante ese congreso, según me cuentan, hubo ciertos retrasos en las negociaciones, se alargaron las negociaciones, hubo cierta tensión, pero no por Francisco Paz ni por Vicente Rodríguez, sino por el empeño político, según me cuentan, de la propia Matilde Fleitas, diputada regional por La Palma, que hasta el último minuto trató de torpedear, trató de empujar, de pelear para colocarse en la ejecutiva. Al final pusieron líneas rojas. Entiendo que es el fin político de esta diputada regional, miembro de la agrupación socialista Los Llanos de Aridane. Mi madre. ¿Qué pasó con toda esa gente que se afilió en principio de manera sospechosa al Partido Socialista? Al final parece que quedó en nada, ¿no? No hubo ninguna resolución. Impugnó, ni no, nada. no hubo ninguna resolución, y parece ser que lo dio por válido la dirección nacional, Ferraz. Porque hubo algunas sospechas, ya de entrada el resultado fue bastante sospechoso, eso de que empataran no solía ser en la primera vuelta, habitual, porque hubo una segunda vuelta en la primaria, efectivamente. En la primera vuelta, y se denunció que, en principio, presuntamente Anselmo Pestana habría afiliado a nueva gente del Partido Socialista para conseguir los apoyos necesarios y obtener ese resultado. Yo había leído, había escuchado que la otra parte estaba pensándose la posibilidad de impugnar este asunto. Yo entiendo que al final aquí ha habido pues un hermanamiento y habrán dicho, oye, vamos a entendernos mejor que a pelearnos, ¿no? Y vamos a evitar esto, pero ahí queda la cosa. O sea, ahí queda que esto pasó en Narona en su día, cuando Marichal le ganó las elecciones de la Secretaría General del Partido Narona, del PSOE. Se afilió un montón de gente que se demostró además que era gente vinculada a las empresas del propio Agustín Marichal, ¿no? Suele ser habitual que cuando hay este tipo de cosas, sobre todo en sitios pequeños, la verdad que me sorprende que esto ocurra ya más a nivel insular en La Palma, que se hagan afiliaciones masivas de personas vinculadas con alguno de los candidatos. Supuestamente, ¿no? Hablaban incluso de los Llanos de Aridane, de la agrupación local de los Llanos de Aridane. Al final parece que no se pronunció, o que lo dio por válido, parece ser, Ferraz, la dirección general. En cualquier caso, pero un congreso... Si esas heridas no quedan bien sanadas, más tarde o más temprano, eso revienta. Efectivamente, nueva ejecutiva en el PSOE de Palmero, Anselmo Pestana, secretario general. Ahora bien, el PSOE llegó a ese congreso tremendamente fracturado. Atención, porque las personas que se han dado de alta en el servicio de alerta acaban de recibir ya el primer mensaje con la información que ya podemos compartir con todos ustedes. Recibe todas las primicias, exclusivas y últimas horas que abordamos en Mírame Televisión en tu WhatsApp. Envía el texto Alta Mírame al 653-303-331 y mantente informado de todo lo que debes saber. Recuerda, envía Alta Mírame al 653-303-331. Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Gran Canaria, La Palma, toca ahora Fuerteventura. Y es que tenemos información, David, acerca del viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura. Sí, esto es un asunto en el que hemos venido contando, sobre todo reproduciendo un poco lo que ha ido informando en primicia Diario de Fuerteventura. Hoy de nuevo vuelve a contarnos una noticia muy importante. Recordemos que Blas Acosta estaba pendiente de, tiene abierto un juicio oral para el próximo mes de octubre, para finales del próximo mes de octubre, en el que se tiene que sentar en el banquillo y por el que le piden más de 4 años de cárcel las fiscalías. El caso Gesturpa, como estamos viendo en ese titular, la audiencia ha rechazado el recurso de Blas Acosta. Era el último cartucho que le quedaba a Blas Acosta, que sí que en el otro caso, el caso de La Pared por presunta corrupción urbanística, consiguió que la audiencia aceptase su recurso, que ahora está pendiente de que el Tribunal Supremo a su vez resuelva un recurso de la Fiscalía. Pero la realidad es que ahora ya en el caso Gesturpa ya no hay obstáculos, ya no hay nada que impida, después del rechazo de este recurso, que Blas Acosta en octubre se siente en el banquillo de los acusados. Esto supone que Blas Acosta va a llegar a ese juicio incumpliendo el Partido Socialista su código ético por completo. ¿Qué te dijo Ángel Víctor en aquella entrevista que tuviste aquí sobre este asunto, David? Lo que dijo Ángel Víctor es que ellos no están incumpliendo el código ético, que ese código ético se ha reformado, se ha modificado. Eso no es verdad, o no es verdad, a mí nadie me lo ha demostrado. Yo le pedí a Ángel Víctor Torres, igual que le pedí en su día a Nira Fierro, que también me dio la misma respuesta en esta mesa, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, sobre este asunto, que me mandasen esa modificación. A día de hoy nadie me la ha mandado, no está publicada. O sea, si uno entra a la web oficial del Partido Socialista, lo que encuentra publicado es el código ético que tantas veces hemos mostrado aquí, que dice que un alto cargo del PSOE al que se le vaya a juzgar con juicio oral abierto por una causa penal, tendrá que dimitir o ser expulsado del partido, básicamente. Y eso con Blas Acosta no se ha cumplido. Y la pregunta es, la que siempre hemos hecho aquí, es
¿qué sabe Blas Acosta o qué poder tiene Blas Acosta para que todo el Partido Socialista, desde su secretario general, su máxima autoridad en Canarias, que es Ángel Víctor Torres, hasta cualquier otro militante, acaba hablando bien de Blas Acosta y, sobre todo, nadie exigiendo que se cumpla el código ético? Bueno, la noticia, lo importante es que, insisto, Blas Acosta va a tener que sentarse en octubre en el banquillo de los acusados. Sí o sí, en octubre, sí. Blas Acosta se sienta en el banquillo de los acusados. Sí. No hay vuelta atrás. No, ya digo, el recurso que le quedaba, la audiencia lo ha rechazado y ya, efectivamente. Decías por qué la importancia de Blas Acosta para el PSOE, porque entre otras cosas, lo hemos contado además, Ángel Víctor Torres, secretario general del Partido Socialista, o viene siendo secretario general del PSOE en Canarias, gracias, sobre todo porque es una plaza importante para Ángel Víctor Torres, a los apoyos de los socialistas en Fuerteventura, cuyo secretario general es el propio Blas Acosta. Ojo, que se enfrenta, insisto, a una pena de más de 4 años de cárcel por este asunto, ¿no? Estamos hablando de cuestiones muy delicadas, porque un poco también la respuesta de Ángel Víctor Torres era desmarcando este asunto de lo que es la corrupción. Estamos hablando de la gestión de una empresa pública que, según esa gestión, según la Fiscalía, esa gestión negligente podría haber provocado negocios o pérdidas millonarias para esa empresa, ¿no? Al final son delitos económicos, pero son delitos graves y evidentemente tienen que ver con la gestión de lo público. Esto no hay excusa para salvar a... David, que lo hemos contado además también, sabemos que el Partido Socialista tiene distintas varas de medir a la hora de actuar, dependiendo el líder o el personaje que sea, evidentemente, ¿no? Pero piensa que esto en cualquier caso son las reglas del PSOE, o sea, nada obliga legalmente, ojo, a Blas Acosta a tener que dar un paso a un lado. Pero el PSOE se marca unas reglas y sale en las campañas electorales diciendo somos los que vamos a luchar contra la corrupción. Después pasa lo que ha ocurrido en Andalucía y en tantos otros sitios. Pero bueno, sale diciendo que vamos a luchar contra la corrupción, vamos a crear un código ético para dar ejemplo a otros partidos. Y después, cuando tienen que dar ejemplo, no lo cumplen. Bueno, pues al final es verdad que son sus reglas, pero hacerse trampas al solitario está muy feo. Y en este caso es lo que está haciendo el PSOE, ¿no? Bueno, lo que nos queda por contar, una pausa para publicidad y seguimos. Seguimos en directo a nivel regional y les venimos anunciando desde el inicio que en unos instantes se conectaría a esta tertulia un tercer compañero. Está Óscar Martín, David Cuesta y nos falta Carlos Sosa. Carlos Sosa de Canarias Ahora. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Encantado de saludarles. Desde la isla de Gran Canaria, con información interesante. Pero mira, Carlos, hoy que te vamos a necesitar para el resto de la tertulia, yo quiero empezar con un artículo del que nos hicimos eco la semana pasada, que era Tránsfugas con pedigrí. ¿Podrías recordar qué nos contabas en aquel artículo? Sí, desgraciadamente el partido político Ciudadanos, que irrumpió en la vida política española para cambiarla, para mejorarla, para regenerarla, pues al producirse su desintegración, que todavía sigue su curso, pues ha dado lugar a una desbandada con episodios bastante penosos. En Canarias tenemos unos cuantos de personas que acudieron a la llamada de la política. Todos pensábamos que con muy buenas intenciones, pero en realidad acudieron a la llamada de la política para servirse de ella. Todas estas personas, que algunas han sido nombradas hoy aquí, pues se han salido de la disciplina de Ciudadanos antes incluso de que el barco se hundiera, pero para abrazarse a otras disciplinas partidarias, para desobedecer las indicaciones de su propio partido, como ocurrió en el caso de Evelyn Alonso en Santa Cruz de Tenerife, devolviendo el poder a Coalición Canaria y al Partido Popular, o en el caso concreto de Vidina Espino, que es otra de las personas que se nombra en ese artículo, pues agarrándose a una supuesta traición de Ciudadanos al acervo histórico, económico y fiscal de Canarias, pues preparar su entrada más que cantada en Coalición Canaria, como hemos visto, de manera absolutamente vergonzosa. Yo luego hablaba también de una tercera persona que se llama Alfredo Gómez, que es el concejal tránsfuga en la ciudad de La Laguna, que se ha convertido en una especie de vengador solitario
en nombre de Coalición Canaria, casualmente, para hacerle el trabajo sucio a Coalición Canaria en contra del grupo de gobierno. Su última escaramuza fue en el último pleno del ayuntamiento el pasado viernes, con una moción en la que pedía la reprobación del alcalde de la ciudad, del presidente del Parlamento de Canarias, de la concejala de Cultura y del concejal de Urbanismo. Una escaramuza que no contó ni siquiera con todos los votos de Coalición Canaria, porque allá hay una concejala que se ha autoexcluido prácticamente de la disciplina de Coalición Canaria, aunque está en su casa, o sea, que decir, está siendo todavía concejala de Coalición Canaria, pero a medio gas, y ni siquiera le apoyó al Partido Popular, que es el socio natural de Coalición Canaria. El señor Gómez pasa por ser un, en fin, vengador solitario, digamos que una persona máxima representante de la ética y de la moral política, y hemos descubierto que no lo es tanto. Bien, persona, adalid de la ética, de la moralidad política. La verdad es que yo precisamente en Canarias Ahora tuve la oportunidad de ver un extracto de ese pleno y yo me quedé, la verdad que impactado, porque intenté, o mejor dicho, vi una reacción contra Santiago Pérez como queriendo, no sé, yo noté cierto disparate por querer fantasmear frente a Santiago Pérez. Lo que pasa es que Santiago Pérez, que está bregado en esto, pues dio las correspondientes cachetadas, pero hay un momento en el que oigo a Yaiza, que es la concejala de Cultura, a la que siempre en un acto que, insisto, a mí me parece de muy mal gusto, porque Yaiza es compañera suya en el pleno municipal y él se refiere siempre a la concejala de Cultura como la mujer de, intentando de esa forma bajarla, cuando además todos sabemos, David fue una persona que además lo afirmó aquí, Yaiza tiene más recorrido político que el propio alcalde Luis Geray Gutiérrez. Bueno, en ese pleno efectivamente se volvió a evidenciar el odio que le tiene Coalición Canaria a través de algunos de sus arietes hacia Santiago Pérez. No nos olvidemos que Santiago Pérez estuvo muy activo en la denuncia del caso Las Teresitas, estuvo hiperactivo en la denuncia del caso Grúas y es el denunciante del caso Reparos, que precisamente ayer mismo conocíamos que ha sido ya calificado por la fiscal anticorrupción y por la fiscal delegada de Tenerife, María Farnés Martínez, como un caso claro de prevaricación continuada por parte del exalcalde Fernando Clavijo, para que sea enviada esa causa al Supremo, donde él goza de la condición de aforado por haber sido enviado casualmente al Senado cuando perdió la presidencia del gobierno. No nos olvidemos que el caso Reparos no solo afecta a Clavijo, afecta también al exalcalde José Alberto Díaz y a otras autoridades municipales que ejercieron durante el tiempo en que Coalición Canaria tenía la alcaldía de La Laguna. Por lo tanto, atacar a Santiago Pérez es un deporte nacionalista, no es un deporte nacional, es un deporte nacionalista porque es una bestia parda contra Coalición Canaria y así lo ha demostrado siempre en su trayectoria. Pero tratar de pillar a Santiago Pérez en un renuncio jurídico, yo creo que es una tarea bastante compleja. Luego hablaremos del caso Reparo de Fernando Clavijo, pero ojo porque tú hacías mención a Alfredo Gómez en ese artículo Tránsfugas con pedigrí, hacías alusión a dos contratos de una compañera, amiga de Santiago Pérez con responsabilidades en el gobierno de Canarias a Alfredo Gómez, que eran dos contratos. ¿De qué dos contratos se trataba? Bueno, un contrato a Visocan, que es la empresa pública de vivienda de Canarias, para profundizar en la transparencia de esa empresa pública, y otro contrato con la Viceconsejería de Turismo
para hacer un informe jurídico sobre la situación del alquiler vacacional y su influencia en el sector turístico. Ambos departamentos, tanto la Consejería de Turismo como específicamente la empresa Visocan, controladas por el socio gomero del Pacto de las Flores, por Casimiro Curbelo, de la agrupación socialista gomera. Es el sitio donde vienen a parar algunas personas, digamos, de dudosa trayectoria, para satisfacción de Coalición Canaria, porque tanto el gerente de Visocan proviene de Coalición Canaria y lo ha mantenido el señor Casimiro Curbelo, y en la viceconsejería de Turismo ha colocado a Teresa Verástegui, otra tránsfuga de Ciudadanos, por cierto, hay que llamarla por su nombre, porque abandonó la disciplina de prisa y corriendo en cuanto vio el barco hundirse y se abrazó a la disciplina gomera para ser viceconsejera de Turismo. Y es ella la que le firma el contrato a Alfredo Gómez. Bueno, pues Carlos Sosa no estuvo la semana pasada, sin embargo, un artículo suyo de este diario, el primero de la Comunidad Canaria, precisamente fue motivo de conversación aquí en Mírame. Y vaya que sí se habló tanto que ha habido reacciones, Óscar. Por cierto, no hay que olvidar también que independientemente del gerente Carlos, el consejero delegado de Visocan, es un hombre muy cercano, también muy cercano a la propia figura de Casimiro Curbelo. Efectivamente, analizábamos aquí esto que efectivamente avanzaba, que publicaba Carlos Sosa, esos contratos, lo debatíamos, lo analizábamos en tertulia el pasado martes, el contrato de trabajo a Visocan y también ese informe sobre la vivienda de alquiler vacacional en Canarias. Eso fue un martes. El miércoles, después de debatirlo aquí en la tertulia Mírame Televisión, el miércoles al día siguiente, a primera hora de la tarde, recibo en mi teléfono móvil un WhatsApp del propio protagonista, Alfredo Gómez, abogado, letrado y concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna, en la isla de Tenerife. Me escribe WhatsApp para tratar de explicar lo que abordamos, lo que tratamos y lo que analizamos aquí en la tertulia, dar sus explicaciones y su versión. Un amplio WhatsApp, una amplia conversación, donde yo voy a contar lo más relevante, lo importante periodísticamente y lo que le interesa efectivamente a la opinión pública, muy escueto. Sobre Visocan, me trasladaba en ese WhatsApp directamente personal el propio Alfredo Gómez, decía textualmente sobre Visocan que gracias a su trabajo pasó de 2,1 a un 10 en transparencia. Según él, la mayor subida histórica que ha existido en transparencia hasta la fecha. Es decir, que con ese trabajo que hizo él a Visocan, pasó de 2,1 a un 10 en transparencia. Además, dice también en ese WhatsApp, me traslada directamente, con un ingeniero y demás profesionales se hizo la plataforma web hasta llegar a esa calificación, es decir, de un 10 en transparencia. Esa es su conclusión a ese trabajo que hizo para Visocan, tal y como me traslada. También me habla, me especifica, me cuenta, quiere contar su versión a través de WhatsApp, con algunos apuntes acerca de ese informe del que hablaba Carlos, la vivienda del alquiler vacacional. Que te recuerdo, es un informe, recordamos a nuestros espectadores, que le encarga una compañera suya, sí, amiga suya, viceconsejera de Turismo, que tránsfuga, también Teresa Verástegui. Sí, muy bien. Entiendo, porque es la viceconsejera. Sí, sí. Y vale, sobre el alquiler vacacional, lo relevante, lo noticiable, el apunte que hace, independientemente de ese extenso WhatsApp que me escribió el propio Alfredo Gómez, dice que se trata de un estudio estadístico normativo desde las perspectivas internacional, nacional e insular, ofreciendo en esencia las soluciones al conflicto. Y dice que todo lo que ha hecho siempre ha sido legal. Por cierto, después de esas explicaciones, lo más importante, lo más relevante, nos ha dado traslado a esta mesa del informe, insisto, que le encomendó Turismo, Vivienda de Alquiler Vacacional, para que nosotros lo veamos. Bien, y escúchame, y él, antes de que nosotros lo viéramos y lo veamos, dice sobre ese informe que se trata de un estudio estadístico normativo desde la perspectiva internacional, nacional e insular, ofreciendo en esencia las soluciones al conflicto. Y en definitiva, después de su relato, su versión, su explicación, lícita evidentemente, es lo que tiene que hacer también, lo hace a través de mí, a través de un WhatsApp que me escribe al día siguiente a primera hora de la tarde, que todo lo que ha hecho es legal. Insisto, nos da traslado a esta mesa de ese informe sobre la vivienda de alquiler vacacional. Muy bien. Carlos, has estado pendiente de todo, ¿no? Muy pendiente, sí, muy pendiente. Te pido que continúes con nosotros.
David da traslado, Óscar, de ese informe, te lo entregamos y empiezan ustedes a trabajar. Sí, empezamos a trabajar en ese informe. Bueno, yo lo primero que quiero destacar es por qué es importante, porque para mí es noticiable ya de por sí lo que contaba Carlos Sosa en ese artículo, y es que estamos hablando de contratos que se dan de dinero público y que son contratos menores, que son contratos a dedo y que se otorgan por parte de una persona que es Teresa Verástegui, en este caso por parte de la Viceconsejería de Turismo, de este informe del que hablaba Óscar, a otra persona que fue compañero de ella de partido. En aquel momento todavía Alfredo Gómez estaba en Ciudadanos, pero recordemos que Alfredo Gómez y Teresa Verástegui coincidieron en la formación naranja en el municipio de La Laguna. Esto a mí me llama la atención, pero lo que más me llama la atención, además de ello, es cómo el contrato se otorga por la cantidad máxima que permite la ley, es decir, se ajusta prácticamente al límite, que son esos 15.000 euros para contratos de servicios, que con el IGIC, con los impuestos, se queda en 16.020 euros, que es lo que finalmente cobra la empresa a la que se adjudica, que es una empresa que se llama Despacho Jurídico Loyalty y cuyo administrador único es Alfredo Gómez, como contamos la semana pasada. A mí esto, evidentemente, me da una sensación de amiguismo, ¿no? De algo que tantas veces hemos criticado en esta mesa y que tantas veces ha criticado el propio Alfredo Gómez, hasta el punto de denunciarlo y dar pie a una causa penal que se investiga en los juzgados de La Laguna y por la que están investigados el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, y otras 3 personas. Y yo, antes de contarles lo que hemos encontrado en ese informe, quiero hacer una pequeña apreciación, porque para mí me parece muy, muy, muy importante. Y es que, igual que evidentemente cualquier persona puede tener un planteamiento razonable de decir, oye, ¿qué hace Alfredo Gómez denunciando contratos menores por amiguismo cuando Alfredo Gómez después recibe contratos menores siendo de una persona con la que tiene una relación cercana profesional porque fueron compañeros de partido? Puede ser contradictorio. No luce bonito, desde luego. Evidentemente, y puede ser contradictorio. Pero igual que digo esto, igual que es razonable que alguien piense esto, también quiero dejar claro una cosa. Esto tampoco puede servir para ahora pensar que la querella que en su momento presentó Alfredo Gómez por lo que ocurre en La Laguna es papel mojado. Eso lo tendrá que decidir la jueza y lo tendrá que decidir la Fiscalía, porque esa causa está caminando. Se han abierto diligencias, se ha citado a personas como testigos, como investigados, han tenido que declarar, y la Fiscalía ha mostrado interés, a diferencia de lo que ha hecho con la causa de Gustavo Matos, después hablaremos de ella, ha mostrado interés por este asunto porque son muchos contratos y muchas relaciones que hay que aclarar. Y yo lo digo esto porque creo que es importante que se separen las dos cosas, aunque puedan tener, aunque tengan a un actor que es Alfredo Gómez, que es el denunciante. Creo que perfectamente se puede criticar un comportamiento de Alfredo Gómez, como se puede criticar los otros comportamientos que se han denunciado, que, insisto, bajo mi punto de vista, y como he dicho aquí muchas veces, a mí me parecen comportamientos bastante graves. Ya veremos si con relevancia penal o no. Dicho esto, cuando nos llega el informe, lo primero que hacemos es leerlo. El informe tiene más de 180 páginas. Es un informe muy, muy extenso y completo. Es un informe con muchos gráficos, con muchos recursos, y a mí, sinceramente, es tan extenso el informe y tan grande que a mí eso me llamó la atención. Me pareció demasiado extenso. A lo largo de los años he visto muchísimos informes jurídicos, muchísimos. No he visto, o creo que he visto muy pocos, no recuerdo ninguno tan grande y tan extenso. Y fíjate tú que a mí que el que fuera tan extenso fue una de las cosas que me hizo sospechar. Y me llamó la atención. ¿Sospechar? Sí, sospechar, porque claro, un informe tan extenso hay que hacerlo, hay que hacerlo y no se hace en 2 días. Según Alfredo Gómez, hoy hemos hablado con él, después les daré más detalles, esto le llevó entre 3 y 4 meses, pero me dijo que no recordaba cuánto se habían tardado en hacer ese informe. Me hizo sospechar y introdujimos ese informe en una aplicación, unas herramientas que se encargan de detectar el plagio en los documentos. Estas herramientas se han desarrollado en los últimos años y son utilizadas habitualmente en el ámbito académico, y esto es algo, insisto, que se utiliza mucho en el ámbito académico para descubrir los plagios de los alumnos, sobre todo en sus trabajos universitarios, los trabajos fin de grado. O sea que tú sospechas que un informe tan extenso podía estar copiado de un plagio. Sí, vale. sí, sobre todo porque al final, por ejemplo, yo que tengo bastante formación en cuanto a citar fuentes y demás, y por mi profesión y por mi experiencia, conozco
o sea, sé percibir cuando algo está citando bien y cuando algo no está citando bien, y de verdad que créeme que me llamó la atención. Bueno, la realidad es que lo metí en una aplicación, en una de estas herramientas, y me arrojó un porcentaje de plagio de más del 30% en el informe de Alfredo Gómez. Más del 30% es mucho plagio. Esa cifra es una cifra muy alta. La regla general habla de que a partir del 25% ya se puede hablar de plagio, pero esto es muy subjetivo, porque no es lo mismo plagiar al principio que al final, no es lo mismo plagiar en los antecedentes que en las conclusiones, no es lo mismo plagiar una normativa que al final está reproducida en muchos sitios que plagiar unas conclusiones, que es algo muy, muy personal de un trabajo. Entonces, bueno, decidí, lo primero de todo, volver a meterlo en otra aplicación, en otra herramienta distinta, en una segunda herramienta. De estas dos herramientas incluso pagamos los informes para tener los informes y saber con más detalle de dónde se había producido ese plagio. La segunda herramienta me ofrece el mismo resultado, que es plagscan.com. Fue una de las herramientas que se utilizó en su momento para escanear la tesis de Pedro Sánchez, que recordemos que arrojó, si no me equivoco, hablo de memoria, un 16% de plagio en aquel momento. Cuando la metimos en la segunda aplicación, como digo, me arroja el mismo resultado. Pero es que, claro, la fiabilidad de estas herramientas también puede ser cuestionable, y es lógico. Y no nos podemos quedar solo con lo que diga una herramienta así. Así que lo que... Llevamos dos herramientas. Claro, llevamos dos. En este caso, lo que hicimos fue, página a página de nuevo, revisar todo el informe y contrastar lo que decía el informe de Alfredo Gómez con las fuentes que las aplicaciones nos daban, donde se encontraban esos textos que coincidían con los de Alfredo Gómez. ¿Y cuál es la sorpresa? Que, bueno, por un lado descubrimos que es verdad que hay una parte... bueno, lo que habría que decir es que lo primero también es que la aplicación detecta que la mayoría del plagio de Alfredo Gómez se produce en la segunda parte del informe, que es la parte, insisto, más de conclusiones, de análisis, de propuestas, es la parte más personal. Pero también es verdad que todo sea justo, hay que decir que una parte de todo eso que la aplicación arroja como plagio, yo me encuentro con que es normativa, que puede ser normativa, es normativa, que está mal citada, y que por eso la aplicación la detecta como plagio, porque cuando se cita bien, la aplicación te dice que ese texto está bien citado, y es verdad, pero bueno, no deja de ser normativa, que es algo que se repite en muchos sitios. Pero es que después descubrimos cosas que ya sí que no tienen justificación bajo nuestro criterio y bajo nuestro punto de vista. Cosas tan graves como para que esto sea noticia, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Yo les quiero, antes que nada, poner un poco en contexto. El plagio es algo que se machaca muchísimo a nivel académico. De verdad, Manolo, esto es algo, cualquier estudiante que nos esté viendo sabe que es algo que se machaca muchísimo, que se persigue. Hay numerosas guías universitarias que te explican cómo se tiene que citar. Esto llega a tal punto, la exigencia es tan alta, que ni siquiera tú puedes coger una idea de otra persona que esté publicada en un trabajo y escribirla con tus palabras. Si esa idea la has cogido de otra persona, no ha nacido de ti, tú la puedes escribir con tus palabras, pero después siempre tienes que citar a esa fuente. O sea, llega a ese nivel. Y aquí estamos hablando que hemos detectado que Alfredo Gómez, en este trabajo, se plagian 3 trabajos de fin de grado, partes de trabajos de fin de grado de la Universidad de La Laguna. Se plagian 4 de 7 párrafos de una noticia del periódico El País. Se plagian publicaciones de la web de Idealista. Se cogen fundamentos de una sentencia y se hacen pasar como una conclusión personal de Alfredo Gómez. Todo esto sin citar, Manolo. David, sí, por supuesto. Yo creo que si me toman la atención ahora, pero creo que es de vergüenza, por lo que estoy escuchando, la tengo disparada. Mira, vamos a ver. Estás diciendo que Alfredo Gómez ha entregado al gobierno de Canarias, a la viceconsejería del gobierno de Canarias, un informe cuyo porcentaje de plagio es altísimo. Sí, es alto. Cierto. Contrastado. Y ya contrastado, en el que se ha plagiado, insisto, trabajos universitarios, noticias, fundamentos de sentencia, publicaciones, sin citar la fuente. O sea, ha cobrado por copiar, plagiar el trabajo de otros. 16.000 euros. Y por eso este asunto adquiere una gravedad mayor, porque al final no estamos hablando de un negocio entre privados, claro, sino un negocio con la administración pública, evidentemente, que es quien evidentemente ahora tiene incluso la posibilidad, todo esto ya está publicado en nuestra web y están todos los detalles de lo que estamos contando aquí, de si se considera afectada. La ley de contratos del sector público, en su artículo 311, le da la posibilidad de revisar ese contrato y pedirle... Reclamarle o la devolución del dinero, o que haga de nuevo la prestación si considera que la prestación está viciada, que es lo que se podría considerar aquí, o no. Eso lo tiene que decidir la Viceconsejería de Turismo, que es quien es el órgano de contratación. O sea,
la amiga, Teresa la compañera de... La excompañera de partido. Compañero, no, están... O sea, bueno, es compañera de partido. Es compañera de partido, sí. Teresa Verástegui. Sí. Que no sé yo si se estará enterando, probablemente sí, por nosotros ahora en directo, de ese informe por el que ha pagado y que ha sido un informe pago con el dinero de los ciudadanos canarios, con un contrato menor y que es un plagio. Vale. Sí, y que ha plagiado partes. Y nosotros, de verdad, le hemos dedicado muchísimo tiempo a este trabajo, mucho tiempo, porque esto requiere un trabajo de campo muy grande de contrastar, pero también hemos hablado con mucha gente sobre este asunto, con muchísima gente, desde con profesores universitarios hasta con juristas. Insisto, es un tema... ¿Qué te dice? Un tema muy... en el ámbito académico se me echan las manos a la cabeza. Insisto, esto es una cosa que se pelea muchísimo para que los alumnos no se copien, porque las ideas propias... En el ámbito académico se tiran las manos de la cabeza. Luego, perdón, estamos hablando de que Alfredo Gómez ha pasado por el plano académico. Sí, es una persona que es letrado, tiene una licenciado carrera, en Derecho por la Universidad de Salamanca. Cómo funciona el tema de los plagios, debería saberlo. Copyright y todas estas cosas, ¿no? Debería saberlo, porque después está la parte legal, que yo ahí ya te digo... Que no, pero solamente por curiosidad. Sí, está claro. Y incluso esto se castiga penalmente, que yo digo, no digo yo que esto tenga responsabilidades penales, pero sí que es verdad que hay un artículo en el Código Penal, que es el 270, que al final castiga los comportamientos que, cuando se dan una serie de circunstancias, que no sé si se dan en este caso, pueden ser, insisto, penadas a través del Código Penal. Pero hemos hablado con Alfredo Gómez. Hoy nos ha atendido Alfredo Gómez. Yo quiero decir que Alfredo Gómez nos ha atendido muy amablemente y nos ha contestado a todo lo que le hemos preguntado. Y eso, oye, pues también es algo de agradecer. Podía no haberlo hecho y lo hizo. Es lo lógico, pero bueno, no todo el mundo lo hace. Durante esa conversación nos ha explicado un poco parecido a lo que le comentaba Óscar Martín, pero cuando le hemos hablado de la detección del plagio, bueno, le hemos preguntado por los detalles del contrato, quién decidió que se pagara ese dinero, cómo se pusieron en contacto con él. Él ahí no ha contestado nada, se ha referido a una cláusula de confidencialidad que él tiene, deontológica, y es verdad, porque en este contrato él no actúa como un cargo público, sino actúa como un particular, como un privado, y es la administración quien tendrá que dar estas explicaciones, que nosotros, por supuesto, le vamos a pedir a Teresa Verástegui. Pero Alfredo Gómez, cuando le hemos preguntado por el peaje, él nos ha dicho que en ese trabajo participó más gente, que colaboró más gente. Él ha dicho que él no sabía que eso se había plagiado. Ha dicho que se ha enterado por nosotros. Le encargan un informe y él dice que... no sabe que eso se ha plagiado. No sabe que... No, o sea, que hace informes que no sabe ni siquiera... Hombre, él dice que el informe es muy bueno y que el informe es muy grande y muy extenso. Coño, y tan bueno porque es un plagio, bueno, en un porcentaje. En un porcentaje. Plagia bastantes párrafos o varios párrafos, yo creo que importantes. Pero lo más interesante es que él nos dice que él no lo sabía y nos reconoce, o nos afirma, o nos asegura que en el equipo que ha elaborado este trabajo hay otras personas. Él, de hecho, nos habla de que hay un ingeniero específico, estadistas y un maquetador. A ver, repíteme, por favor, David. Un ingeniero específico que para analizar el tema jurídico, estadistas y hasta un maquetador que le ayudó a maquetar todo esto. Bueno, pero pues que todos estos profesionales sepan que equipo de colaboración de Alfredo Gómez para este informe de contrato menor, fue una cosita así menor, pues... son los que han hecho el trabajo. Sí, claro. Bueno, esto no lo podemos creer o no nos lo podemos creer. Sí. Pero bueno, la realidad es que, en cualquier caso, yo le pregunto por su participación directa. Él me explica, bueno, yo fui el coordinador, me encargué de toda la parte jurídica y del análisis de los datos. Y en un momento de la conversación él me dice, no, pero aunque aquí haya colaborado más gente, la responsabilidad es mía. El trabajo lo hice yo y yo soy el que tiene que cargar con esa responsabilidad. De hecho, literalmente él me dice a mí, si hay algo que comerse por esto, me lo como yo. Este que está aquí afronta lo que sea. Sinceramente, en ese sentido, Alfredo en ningún momento intentó tirarle barro a nadie. Es verdad que me dice que ha participado otras personas, que él no plagió, que fueron esas personas quien plagiaron, pero después acaba reconociendo, porque legalmente es así, yo hice el trabajo y yo soy el responsable y cualquier cosa que me caiga, me cae a mí. Eso sí, insisten que hay un esfuerzo del carajo y que aquí se ha trabajado mucho para quedar tan mal profesionalmente. Esfuerzo del carajo. Sí, sí. Pero de él... ¿De los compañeros o de las personas a las que plagió y hicieron un esfuerzo previo para que él cobrara esos 15.000 euros? 16.000, pero en cualquier caso... 16.000. Sí, con impuestos 16.000, en cualquier caso, él es el responsable
de este trabajo, él mismo lo reconoce y el que tiene que apechugar con todo lo que ha ocurrido es él. Probablemente nunca sabremos si realmente el que copió fue él o fueron otras personas, pero la realidad es que en ese trabajo que se entregó en la Viceconsejería de Turismo hay partes que están plagiadas de trabajo universitario, partes que están plagiadas de noticias, y ahora vamos a verlo con más detalle. Pero antes de verlo con más detalle, también hemos hablado con los plagiados, al menos con 3 de ellos. Hemos hablado con 2 de los alumnos universitarios y yo he hablado con el redactor de la noticia del País también, que elaboró esa noticia que fue plagiada. Llamaste a las personas con página a página y dice, esto lo ha plagiado. Dice, esto es un artículo... Los localizamos. Hoy con las redes sociales localizar a las personas de es un más compañero sensible. del País. Y tú llamas al compañero del País, por ejemplo. ¿Y qué te dicen? Hombre, pues claro, yo, en verdad, son unas llamadas un poco incómodas porque yo a esta gente le tengo que preguntar una pregunta que es obligatoria y es, ¿esta información que tú redactaste es tuya? Es tuya, claro. O sea, ¿tú eres el autor original de este texto? Sí, claro, te puedes decir, tú, Pero tú, cuenta de que tú eres claro, tonto, ¿qué te pasa? Claro. Y evidentemente entonces, me lo reconocieron, ¿no? Al periodista del País, bueno, pues le pareció interesante, le pareció noticia, pero no le dio más importancia. Pero a 2 personas, 2 alumnos que sí que elaboraron ese trabajo, primero les asombró. O sea, les asombró que esto ocurriera. Porque claro, tienen todavía muy reciente el ámbito académico y saben que esto no se puede hacer. Y mostraron su sorpresa y su indignación, ¿no? Una de las personas incluso a mí me llega a decir que, oye, esto incluso puede tener consecuencias legales. Estamos hablando de que son personas, 2 de los 3 autores de los TFG, que son juristas ahora. Piensa, claro. David, que esas personas a las que ha plagiado Alfredo Gómez, según la información que ustedes ya tienen en mirametv.com, ya están pudiendo leer esta información. O sea, ahora tienen conocimiento con el texto, con el informe, de las partes de las que les pudiera haber o no plagiado. Sí. Y nosotros vamos a hacer, esto es una muestra, porque yo también, al final, estamos hablando mucho, el texto, la noticia tiene mucho texto, yo creo que es bueno leerla porque está todo bien enlazado. Al final nosotros hacemos un trabajo muy riguroso en cuanto a enlazar las fuentes, no podía ser de otra manera y menos en esta información. Pero yo quiero que lo vean, porque de verdad, con estas animaciones que hemos hecho aquí en Mírame Televisión, se ve muy claro. Miren, fíjense, este es el informe original de Alfredo Gómez y a la derecha vemos uno de los TFG plagiados, ¿vale? Este TFG que están viendo ahí o que acaban de ver en pantalla, a ver si nos lo pueden parar ahí en ese momento, mientras yo leo el título del TFG, porque la pantalla, la verdad es que desde aquí se ve bastante pequeño. El TFG se llama El vacío legal en el alquiler turístico en Canarias. Trabajo de fin de grado realizado por el alumno Cristian Jesús Bello Lugo en el curso 2019-2020 en el grado de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, este trabajo, según la aplicación de la que estamos hablando, supone el 7% del trabajo de Alfredo Gómez. Es decir, todo el trabajo de Alfredo Gómez, un 7% sale literal de este trabajo de Cristian Jesús Bello Lugo. Y aquí vamos a ver ahora sí, una muestra, ¿no? Estamos viendo una de las páginas del informe de Alfredo Gómez y cómo a la izquierda y a la derecha el trabajo de este exalumno de la Universidad de La Laguna. Y ven cómo, salvo algunos enlaces, es exactamente igual. Incluso es igual en aquellas partes que no se están refiriendo a o no están citando normativa, en aquellas frases personales que son las que usamos, esos enlaces que usamos para unir un párrafo y otro. La verdad que es bastante significativo, insisto, llama mucho la atención. Si uno lo ve así, se empieza a dar cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando. Insisto, este TFG supone el 7% de todo el trabajo de Alfredo Gómez. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre con la noticia del País, porque de verdad que es muy llamativa. Esta noticia del País, para que se hagan una idea, tiene 7 párrafos. Se publicó en septiembre de 2020 y su autor es el periodista José Luis Aranda. Ahí la estamos viendo. La justicia europea respalda la limitación de los pisos turísticos para combatir la escasez de alquileres. Es a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. José Luis Aranda nos informa de esto en septiembre de 2020. Bueno, pues esa noticia, que tiene 7 párrafos, 4 párrafos han sido copiados de manera íntegra en el trabajo de Alfredo Gómez. Y lo vamos a ver porque llama mucho la atención. Bueno, vamos a ver primero los párrafos en el trabajo de Alfredo Gómez, que es el de la izquierda, y a la derecha tenemos la noticia del País. Ahí estamos viendo cómo, en este caso, no se cambia ni una coma.
a lo largo de 4 párrafos todo el texto coincide. Ya la propia aplicación nos está advirtiendo de que aquí ha habido un plagio de una noticia del periódico El País, pero nosotros lo hemos ido a comprobar y hemos encontrado que efectivamente se ha plagiado todo sin citar en ningún momento al periódico El País. Esto hay que insistirlo mucho. No se cita ni en el texto a estas fuentes de las que estamos hablando, ni en un anexo que presenta el propio Alfredo Gómez al final del trabajo. Un anexo muy llamativo, es otra de las cosas que a mí me llamó la atención, porque en ese anexo solo hay 11 fuentes consultadas, de las cuales 6 son web, como Booking, Airbnb y otra serie de webs que al final a mí me hicieron sospechar, porque yo he visto otros trabajos y, por ejemplo, en cualquiera de los TFG, con mucha menos extensión, con la mitad de extensión, tienen prácticamente el doble de bibliografía consultada. Bueno, pues ahí no se menciona en ningún momento ni los TFG, ni la información del País, ni otra que aparece en una web de Idealista. La verdad que visto así es tremendo, sinceramente, el nivel de plagio que llega en algunas páginas a tener este informe de... Tremendo es la Gómez. palabra utilizada periodísticamente por mi compañero David Cuesta y por el asombro de Óscar Martín igual, pero el término que yo utilizaría es, en esa gráfica, escandaloso. Sí, bastante escandaloso, pero Sinceramente. fíjate que hay algo todavía más escandaloso a mi modo de ver, ¿no? Y esto nos va a llevar a la última animación que les hemos preparado. La verdad que, de verdad, mucho trabajo aquí. Yo felicitar a los compañeros de Mírame, porque esto ha sido un currazo tremendo, un curro de verdad, no hecho por ellos, pero quiero que vean esta otra parte. Vamos a hablar de las conclusiones del estudio jurídico a nivel nacional e internacional. Bueno, para que se hagan una idea, el informe de Alfredo Gómez tiene 3 apartados de conclusiones. Bueno, pues hay un apartado de conclusiones, que es conclusiones de estudio jurídico a nivel nacional e internacional, en el que prácticamente todo es plagiado. O sea, una de las conclusiones, que es la parte más personal, prácticamente es plagiado. Fíjense la técnica que emplea este informe de Alfredo Gómez. Va a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es verdad que esta sentencia se nombra en el anexo, entre 6 páginas que coloca allí Alfredo Gómez de normativa, de jurisprudencia, y se nombra, pero se nombra allí. No se nombra en el texto. En el texto, si tú no lo entrecomillas, si tú no lo citas, tú piensas que esa conclusión que vamos a ver ahora es una conclusión de Alfredo Gómez o del autor del informe. En este caso, insisto, Alfredo Gómez. Sin embargo, lo que hace Alfredo Gómez es ir a los fundamentos jurídicos de esta sentencia y coger como un puzzle, va montando, va cogiendo una frase aquí, otra frase allá, y lo presenta como sus conclusiones. Vamos a verlo, porque aquí se ve muy bien cómo se va montando ese puzzle y que prácticamente afecta a todas las conclusiones de este trabajo de Alfredo Gómez. Primero vamos a ver este apartado de conclusiones. Bueno, pues todo esto que estás viendo en naranja ¿Copiado? está copiado, insisto, de las conclusiones, está copiado de los fundamentos de esa sentencia, que no se cita en este texto ni se entrecomilla, y por tanto, o sea, cualquier lector, esto es algo que insisten mucho en el ámbito académico, o sea, el que lea un informe tiene que saber a ciencia cierta qué es plagiado o qué es de otro autor y qué pertenece Pero David, al autor original. un jurista plagiando a otro jurista. Sí, pero esto que yo lo he visto a otros niveles, se puede hacer, pero solo tienes que decir, bueno, según la sentencia, y Claro. ya está, claro, y ya está, y no pasa nada. Pero insisto, fíjense cómo va sacando de los fundamentos, en este caso del fundamento segundo, y ahora sigue, porque está, insisto que todo este apartado viene de plagios, y la parte final para mí es lo más grave, ¿no? Vemos cómo sigue el plagio en todo esto, sigue ese apartado de conclusiones, seguimos viendo que prácticamente de manera íntegra, salvo... ¿Mi madre hubo algo por no copiar? Algunas palabras, como están viendo ahí, que pues, para no repetir o para demás, pues no se copian igual, pero todo eso, pues al final sale de una fuente original que no se cita, que se cita vagamente en un anexo, lo cual evidentemente no es suficiente, de esos fundamentos jurídicos que no costaba nada de verdad decir que esa conclusión no era de él, sino era una conclusión que ya habían dicho los magistrados del TSJ. Pero aquí hay algo todavía más llamativo. Bueno, seguimos con... Pero queda más llamativo todavía. Sí, ¿Te parece seguimos poco? con la sentencia. O sea, es que ya te digo que este apartado de conclusiones... No iba a tener... Qué fácil, ¿no? El llenar de páginas y que generen una sospecha a David. Es que, claro, si tú al final llenas páginas plagiando sin casi cambiar ni una coma o simplemente una palabra, pues unos informes
compadre, es que esto llama... Pero atención ahora, porque en ese apartado de conclusiones no solo se copia esos fundamentos de esa sentencia. Aquí viene para mí, de todo lo que hay, que insisto que esto es solo una muestra, probablemente lo más grave. Porque en ese apartado de conclusiones, después de copiar esa sentencia, hay un par de párrafos que son de Alfredo Gómez, que no están plagiados de ningún lado, pero vean lo que aparece en la página 178 del informe de Alfredo Gómez y lo que aparece en este trabajo de fin de grado que en su momento elaboró una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, que se llama Yajaira González Leandro y que realizó el trabajo siguiente: el alquiler vacacional en Canarias, estudio jurídico. Pues bien, vean esas conclusiones, porque donde Yajaira dice en sus conclusiones personales, dice ella, el conflicto también existe en el reparto de competencias. Estamos tratando un alquiler vacacional, que el mismo nombre a nivel competencial puede parecer antagónico, ya que el arrendamiento es competencia exclusiva del Estado, mientras que el turismo es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Un arrendamiento convencional de la LAU no puede ser tratado como un alquiler vacacional, por lo que esta cuestión podría dar lugar a un limbo jurídico en los aspectos básicos del arrendamiento turístico. Esta opinión, esta reflexión personal de Yajaira González Leandro fue copiada y plasmada como una reflexión de Alfredo Gómez en su informe. No fue la única conclusión de un TFG que copió, porque otro TFG, que vamos a ver a continuación, elaborado por Blas Ramón Almenara Arteaga, también para la Facultad de Derecho en el curso 2019-2020, el alquiler vacacional, regulación vigente en Canarias, es el título, ahí lo están viendo. También se produce lo siguiente. Esto es muy interesante porque aquí está hablando Blas Ramón, habla del contexto del COVID, claro, sí o sí tenía que meter algo del COVID el propio Alfredo Gómez. Bueno, pues en su conclusión también personal, Blas Ramón dice: hay que observar el cambio social, sanitario y medioambiental para adaptar el sector turístico a la nueva normalidad. Potenciar el alquiler vacacional puede ser una opción de fácil reactivación por los agentes turísticos nacionales e internacionales. Esto... Claro, hay una parte en la que Blas Ramón en su informe dice: me pregunto si esta pandemia sanitaria puede ser o nos ha colocado en un punto de partida que podemos aprovechar para reconducir la implantación y desarrollo de un modelo socioeconómico en el sector turístico. En este caso, esto también se copia, como están viendo en el informe, pero se ahorra Alfredo Gómez lo de me pregunto si esta pandemia, y directamente, bueno, pues lo afirma, ¿no? Sinceramente, esto que está ocurriendo, yo he hablado con los autores, hemos hablado con los autores de estos dos trabajos en concreto y evidentemente no salen de su asombro. No se explican que esto pueda pasar, es algo que no puede pasar. Veremos las consecuencias que tiene, pero yo creo que con todo esto ha quedado bastante claro que evidentemente se ha presentado un informe por el que hemos pagado 16.000 euros de dinero público a través de la Viceconsejería de Turismo, en el que se ha hecho esto. Atención, toda esta información que compartimos además con nuestro periódico Canarias Ahora cobra una especial importancia porque, y ahora le doy paso a Carlos Sosa, porque hemos dicho compañero. Es decir, Alfredo Gómez y Teresa Verástegui eran compañeros de partido, ya no lo son. Son compañeros de otra cosa, pero desde luego de partido no, porque ambos son tránsfugas. Pero me explica perfectamente Enrique Arriaga lo siguiente, para que tengamos la información. Quien contrata el informe a Alfredo, que es Teresa Verástegui, viceconsejera del Gobierno de Turismo del Gobierno de Canarias, fue pareja de Alfredo Gómez. Teresa hizo las prácticas jurídicas en el despacho de Alfredo cuando era concejala de La Laguna. Que Teresa nos impuso a Alfredo, Teresa nos impuso a Alfredo como número uno
en La Laguna cuando se había afiliado 2 meses antes de las elecciones. No lo admitimos, dice Enrique Arriaga. Y se quedó de número 2, saltándose la lista cremallera hombre-mujer que Teresa Verastegui impuso en todas las listas. Óscar Martín me está mirando porque sabe que esto fue así. La relación de Teresa y Alfredo es manifiesta desde antes de las elecciones. Esto es público, o sea, no es que nos lo estemos inventando, es una excompañera sentimental de Alfredo Gómez, que es Teresa Verastegui, que ahora está en la viceconsejería, ha contratado a su ex pareja, concejal del Ayuntamiento de La Laguna y letrado, donde ella hizo las prácticas, un trabajo por valor de 16.000 euros, que además ha resultado, según las aplicaciones y las personas a las que ha llamado David Cuesta, pues un plagio en un porcentaje importante, ahora que Teresa Verastegui resuelva. Vamos, si te parece, Óscar. Sí, yo quiero hacer una opinión rápida, sí, muy rápida. Y me parece un hecho tremendamente escandaloso, me parece gravísimo, de una magnitud muy grave, me parece muy grave, un hecho escandaloso. Creo, mi opinión personal, creo que en base a los hechos, creo que el gobierno de Canarias, a quien le competa, tiene que actuar de manera inmediata sobre estos hechos que se han denunciado. De manera inmediata, estamos hablando de dinero público, 16.000 euros de dinero público, es decir, de todos los ciudadanos. Por otro lado, lo que debe hacer, evidentemente, en este caso, por dignidad, el propio Alfredo Gómez, es dirigirse, localizar a los afectados y pedirles perdón a cada uno de los afectados, a los universitarios, a estos jóvenes que han trabajado duramente, que son profesionales, pedirles perdón, es lo mínimo que tiene que hacer mañana el propio Alfredo Gómez. Y por otro lado, creo que es una falta de respeto a aquellos jóvenes profesionales de Tenerife, de Canarias, que trabajan, que tienen un gran grado de conocimiento y que probablemente hubiesen trabajado duramente, con eficacia y por menos dinero para hacer este tipo de informes. Creo que los amiguismos en Canarias tienen que terminar. Yo pensé que había terminado. Por cierto, ya por último, creo que en base a estos hechos que conocemos, este concejal, el señor Alfredo Gómez, para mí no reúne condiciones para representar a ninguna institución pública. Demasiado duro, Óscar. Es mi opinión personal. Carlos Sosa. Bueno, yo creo que lo primero que conviene es felicitar a David Cuesta y a su equipo, que por cierto es mucho mejor que el equipo basura del señor Gómez, por el trabajo que ha realizado de análisis muy riguroso de estos textos, ¿no? Tanto el texto por el que hemos pagado entre todos los ciudadanos 16.000 euros, como los textos plagiados. Eso es lo primero. Lo segundo es hacerles ver algo que posiblemente David se ha dado cuenta, pero que no ha resaltado, y me gustaría a mí resaltar, que es el título del informe. Informe de situación. O sea, una consejería que tiene una viceconsejería, que tiene 2 direcciones generales, que tiene una empresa pública que se llama Promotur, recurre a un externo para que le informe de la situación del alquiler vacacional en Canarias. ¿En serio? Teniendo incluso TFGs, trabajo de fin de grado, que se lo pueden haber pasado y haberlo aprendido, teniendo recortes de prensa como el del País, que recibe seguramente diariamente la consejería en su departamento correspondiente. ¿No le llama la atención que una consejería del gobierno, toda una consejería del gobierno, en un fenómeno que es un fenómeno muy preocupante en todos los órdenes por la turistificación que está sufriendo algunas ciudades, tenga que recurrir a un abogado a que el informe de la situación del alquiler vacacional en Canarias? Esto tiene todo el color, el olor y el sabor de ser un favorcete, que en política tiene ese nombre, en el Código Penal tiene otro distinto que yo me niego a evidenciar porque no soy jurista. La verdad que, Carlos, acabas de dar en una clave muy importante. Yo creo que de esta información se pueden hacer muchas reflexiones, no nos va a dar tiempo probablemente de hacerlas todas, pero una de ellas es esa, ¿no? O sea, la pregunta de ¿no tiene personal suficiente la Viceconsejería de Turismo para poner en marcha o para hacer un trabajo como este? Probablemente mucho mejor, porque no se tendría que plagiar nada. Pues yo les voy a dar un dato porque creo que es importante para esta reflexión, y es que de esas 11 fuentes que se consultan por Alfredo Gómez, fíjense ustedes, 6 son web como Airbnb, Booking y demás especializadas en alquiler, y las otras 5 son
los presupuestos del Gobierno de Canarias, oficiales, los presupuestos del Gobierno de Canarias, y son por ejemplo, dos trabajos son datos, del ISTAC, de la empresa estadística del Gobierno de Canarias, y son otros trabajos, que yo los busqué también, y que son trabajos de la propia Viceconsejería de Turismo, que año tras año publicaba unos gráficos, unos datos, unos informes de datos, con todos los datos que después utiliza Alfredo Gómez. O sea, todo esto ya estaba publicado. De hecho, esos informes de los que se nutre Alfredo Gómez hacen unos gráficos todavía más guapos de los que hace Alfredo Gómez, todo se ha dicho. La verdad que esos informes están muy bien, visualmente están muy bien presentados. Con esto lo que quiero decir es que realmente lo que hace Alfredo Gómez es reproducir los datos que ya son oficiales y que ya están publicados por la propia administración pública. Cobrar por lo ya pagado. Claro, por lo que ya se ha hecho. O sea, realmente el mérito estaría en que esto tuviera una interpretación, unas propuestas, y tiene algunas propuestas, tiene propuestas que no están plagiadas. Son propuestas que a mí, sinceramente, me parecen interesantes, que pueden ser interesantes, pero que no valen 16.000 euros. Porque, entre otras cosas, después hay conclusiones que sí que están plagiadas. Que no perdamos de vista el norte. Estamos hablando de que se pagó 16.000 euros por algo que probablemente podían haber hecho. Pues estoy convencido. Los técnicos de la Viceconsejería de Turismo, convencidísimos. Vamos. Pero y que además te contrata, Carlos, una ex compañera de partido y es una ex compañera sentimental. O sea, es que al final esto, no sé cómo lo ves tú. Hombre, yo lo veo oscuro para ambos, ¿no? Tanto para la señora Verástegui como para el señor Gómez. Entre otras cosas porque seguramente el señor Gómez jamás en su vida ha sido experto en alquiler vacacional. De repente lo fue en transparencia y desde luego acaba de demostrar con esta acción que ha sido muy transparente, explicándole las cosas que ha podido a David Cuesta, pero desde luego no muy honrado, porque plagiar un informe en más de un 30%, un trabajo que se paga con dinero público, aunque fuera con dinero privado, sigue siendo plagio, da igual. Si se paga con dinero privado tiene un agravante más, ¿no? Digámoslo así, porque es el dinero de todos los canarios. Pero el plagio es plagio, lo pague quien lo pague. Desde luego, un adalid de la transparencia y de las sanas costumbres en la política no es este señor. Yo en ese caso concreto me adhiero a la petición de dimisión que ha evacuado mi amigo Óscar Martín, porque efectivamente no es digna una persona así de poner la cuchara para coger dinero público haciendo trampas. Imagínenselo gobernando. Cierto. A mí me parece que incluso, aunque solo hubiera copiado una conclusión de uno de los TFG, aunque solo hubiera hecho eso en el informe, que hace muchísimo más, ya lo han visto y mucho más de lo que han visto, a mí me parecería grave, Manuel. De verdad, o sea, yo tengo una educación en este sentido que a mí me parece increíble que alguien pueda hacer. Es algo que a mí no me cabe en la cabeza, o sea, es algo que yo no sería capaz de hacer y que no me cabe en la cabeza. A lo mejor puedo hacer otras cosas mucho peores, pero eso, lo de robarle el trabajo ajeno, a mí de verdad que es algo que me molesta muchísimo. Me parece que es un vicio de nuestra sociedad horrible, porque después hablamos de la cultura del esfuerzo y demás. Efectivamente, a lo que me refería, efectivamente. La cultura del esfuerzo es pegarse noches sin dormir. Esto lo he vivido yo en mi casa y lo hemos vivido todos. Pegarte noches sin dormir haciendo un trabajo, hermanos, un día tras otro. Eso lo hemos visto. Estamos hablando que estos TFG son una asignatura del segundo cuatrimestre que valen créditos. Sí. Esto requiere 6 meses de trabajo hacer un TFG. Que se juegan su futuro con los trabajos de final de carrera. Con suerte, porque normalmente se tarda más de 6 meses. De verdad, la cultura del esfuerzo es currarse esas cosas, no copiar el trabajo ajeno y citarlo como propio. Eso se llama robar, y así lo dicen algunas guías universitarias. Plagiar es robar el trabajo ajeno. Carlos, ¿algo más que apuntar? No, que quedamos emplazados a analizar, cuando tú lo consideres oportuno, el trabajo que este mismo señor le hizo a Visocán. Le hemos pedido información a Visocán hace 4 días, todavía no hemos obtenido respuesta, pero estamos esperando. Ya a Óscar le adelantó algo sobre los grandes niveles de transparencia que ha adquirido Visocán, pero quedamos a la espera de la respuesta oficial para analizarla como se merece.
A mí lo sorprendente del caso de Visocán, yo he pedido los expedientes ya a Carlos y compañeros de los 2 expedientes íntegros por registro de entrada a la viceconsejería, me los van a tener que dar, es una cuestión de tiempo, eso es de libre acceso, y pueden dármelos rápido o pueden dármelos lento, pero lo ideal sería que nos lo dieran rápido. Y la verdad es que a mí de lo de Visocán me sorprende muchísimo que se haga hincapié en el aumento de la transparencia, porque al final estamos hablando de publicidad activa y estamos hablando de tener una web. O sea, Visocán tenía la nota que tenía porque tenía una web en la que no publicaba nada de lo que tenía que publicar. Ha pasado a publicar lo que la ley dice que tiene que publicar y por eso sube en puntuación. Pero yo sobre esto tengo muchas preguntas, es decir, ¿hasta qué punto es? Si lo que necesitaban era alguien que les hiciera una web, ¿para qué necesitaban un jurista? O sea, tengo muchísimas dudas sobre el papel y ese expediente de contratación de Visocán, pero sobre ese no puedo hablar hasta que lo vea. Claro. Sí que puedo hablar de este informe de alquiler vacacional, como hemos hablado aquí, lo hemos destripado porque lo hemos trabajado. Sin embargo, ya dejando este asunto que va a dar muchísimo de qué hablar a partir de este momento, tenemos que hablar, Carlos, Óscar, David, de otro asunto que también tiene como referencia a Alfredo Gómez, y es un tema relacionado con Gustavo Matos. Sí, porque la semana pasada conocíamos, recordemos que en su momento Alfredo Gómez no solo se querelló contra concejales del gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, sino también contra el presidente del Parlamento de Canarias, porque una de las empresas clave en esa causa que investiga el juzgado de La Laguna es la adjudicación de contratos menores a una empresa que se acababa de crear recientemente durante la pandemia y que era una empresa especializada en el pasado en catering, o su administradora era una persona especializada en el pasado en catering, y que, por ejemplo, presta servicios de mascarillas, pero es que además resulta que es la empresa que le hace las obras ilegales al alcalde de La Laguna, a Luis Geray Gutiérrez. Esto, junto con otros detalles, es lo grueso, digamos, de esa causa. ¿Por qué también se denuncia o se presenta una querella con Gustavo Matos? Porque Alfredo Gómez considera y descubre que esa empresa también recibe contratos de catering por parte del Parlamento de Canarias y sospecha que esa empresa le pudo haber hecho también las obras donde se detectaron ilegalidades en el ático de Gustavo Matos. Resulta que esa sospecha de Alfredo Gómez venía porque una de las empresas que presentó una factura para esas obras fue precisamente esa empresa de Big Server, que es la empresa que sí que hace las obras de la casa del alcalde y que recibe esa serie de contratos sospechosos del Ayuntamiento de La Laguna. Sin embargo, no fue la empresa que hizo las obras. Y entonces lo que ha ocurrido en el caso de Gustavo Matos, mientras que en el caso de La Laguna ya han tenido que ir a declarar, es que en el caso de Gustavo Matos, a pesar de que el presidente del Parlamento de Canarias estaba citado ya para el próximo 31 de mayo para declarar en calidad de investigado, en este caso, a diferencia de La Laguna, la Fiscalía ha dicho: esto no merece ni siquiera investigarse. Y ha elaborado un informe muy, muy duro en el que, por un lado, deja claro que no hay indicios suficientes para investigar. Es más, le dice a la jueza que ni siquiera tenía que haber admitido a trámite la querella y ni mucho menos haber citado a Gustavo Matos como investigado. Porque, la empresa sospechosa, esta empresa llamada The Big Server, es verdad que tenía contratos menores de catering con el Parlamento de Canarias, pero no es ni el único proveedor que suministra catering al Parlamento de Canarias, ni es el proveedor principal del Parlamento de Canarias. Por tanto, no ve nada significativo ahí. Pero lo más importante es que la Fiscalía demuestra en su informe que esta empresa no fue la que hizo las obras. No hay una vinculación, que es lo que venía a dar a entender con su querella Alfredo Gómez. No hay una vinculación entre esa empresa y las obras, porque esta empresa, aunque quiso hacer las obras porque presentó un presupuesto, no fue la empresa contratada, sino que fue otra empresa. Y por tanto le pide a la jueza que archive este asunto. Y la jueza efectivamente archiva el asunto como las pide la Fiscalía. Gustavo Matos, por tanto, ya no está investigado, ya no va a tener que ir a declarar y se ha dictado el sobreseimiento provisional. Pero la Fiscalía también aprovecha el informe para darle un tirón de orejas a Alfredo Gómez, porque lo que le viene a decir la Fiscalía a Alfredo Gómez es que la vía penal no se puede abusar de la vía penal. Y le dice, no se puede decir, aquí hay delitos de cohecho, favorecimiento a funcionarios, tráfico de influencia, bueno, todos los delitos que denunció o que escribió en la querella Alfredo Gómez, si después tú no demuestras que se han producido esos delitos. O sea, no vale hacer un corte y pega, nunca mejor dicho, del Código Penal, del Código Penal y decir el cohecho es esto y el cohecho es esto, sino que, oye, tú tienes que dar una serie de indicios, por lo menos indicios, ni siquiera para que investigue, base los indicios, claro, aquí hay cohecho por esto, aquí hay tal. Claro, una vez que ya se muestra que esa empresa ni siquiera fue la que hizo las obras, realmente todo se viene abajo. Pero insisto que la fiscal le viene a decir a Alfredo Gómez, ojo, que tú no puedes darnos algo para que nosotros seamos los que digamos dónde están los indicios. Tienes que ser tú, porque si no, tú imagínate, todo el mundo hace lo mismo y aquí saturamos todavía más
todo el jurisdicción. Estado debía de saber, Que por ¿no? cierto, si no me equivoco, Alfredo Gómez anunció que iba a recurrirlo, si no me equivoco. Sí, Alfredo Gómez, por cierto, tengo que decirlo, él me lo ha confirmado hoy, que lo va a recurrir. Pero, claro, esta táctica que Alfredo Gómez, en el caso del Parlamento, era algo que era muy fácil de ver. En el caso de La Laguna, esta táctica de denunciar muchísimas cosas al final puede ser efectiva. Y esto en parte también pasa con el caso Reparos, en tanto que el caso Reparos al final se denuncian un montón de reparos y es difícil que alguno de esos expedientes, que alguno de esos reparos al final no se haya cometido un hecho que pueda ser considerado presuntamente delictivo, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, se ha denunciado tantos contratos menores que algunos, evidentemente, la Fiscalía ha dicho, oye, cuidado, que aunque la mayoría se apaja, aquí hay cositas que hay que investigar y por las que hay que preguntar. Pues hablando del caso Reparos, Carlos, ¿qué ha comunicado la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué ha comunicado María Farnés? Bueno, en cuanto al caso Reparos, enlazando con lo que estaba diciendo David, no es que los denunciantes presentaran indicios, es que presentaron una playa de documentos en los que se demostraba que los distintos alcaldes iban levantando reparos y renovando contratos de concursos ya vencidos sin ningún tipo de aval legal y con el rechazo siempre frontal del interventor municipal. A Clavijo en concreto, por contestar a tu pregunta, la fiscal aprecia 68, creo que, de reparos levantados, 68 reparos, que considera ilícitos y que son, a su entender, constituyen un delito de prevaricación continuada. Estaba ya pensando en la malversación, ahora les cuento por qué, y se lo expone a la jueza instructora para que haga una exposición razonada y la eleve al Supremo para que sea allí donde se investiga. ¿Le hemos perdido el sonido? Lo recuperamos rápido. Y avísenme. Sí, te estamos viendo. La jueza, la fiscal le ha dicho a la jueza que mande al Supremo una exposición razonada para que sea allí donde sea investigado Fernando Clavijo y el resto de los imputados e imputadas se queden en el juzgado de La Laguna siendo investigados. La fiscal hace una pirueta jurídica bastante interesante porque le dice al Supremo, donde está presidiendo la Sala Segunda Manuel Marchena, que el auto por el que archivó el caso Grúas se basaba en que se había levantado un reparo, solo un reparo al fin y al cabo, y con un informe jurídico externo de un catedrático de la Universidad de La Laguna, el catedrático de cabecera de Policía Canaria en La Laguna. Por eso no había delito y se archivó el caso Grúas. Pues bien, la fiscal le dice, pues mire, señor jueza, dígale al Supremo, de mi parte, que hay 68 reparos y ninguno tiene un solo informe jurídico que lo avale. Es más, tiene todas las oposiciones del interventor. Y hay algunos casos muy sangrantes, como el de Urbaser, por el cual se renueva un contrato multimillonario y se le exonera a Urbaser de renovar la flota, de manera que sigue operando por el mismo precio por el que venía operando, sin cumplir ni siquiera con el contrato, se le renueva durante 6 años más, creo recordar, al mismo precio con una flota ya caduca. En fin, parece que el caso Reparos está bastante atravesado y que suponemos que ese escrito de la fiscal Farnés Martínez será, por supuesto, recurrido por el señor Choclán, que es el abogado que en este caso representa a Fernando Clavijo, probablemente con el dinero de todos los laguneros. Oye, Carlos, no sé si pudiste escuchar hoy, creo que fue hoy, a Fernando Clavijo en Ser Las Palmas. No me puedo creer que haya intervenido en Ser Las Palmas en un día tan señalado. Sí, si yo no me equivoco fue en Ser Las Palmas, a lo mejor estoy equivocado, pero sí porque yo lo escuché. Y vino a decir, que es lo importante, lo que te quería preguntar, que estoy casi seguro que en Ser Las Palmas. Bueno, lo que vino a decir es que este paso que se da ahora es porque él lo pidió, que esto lo había solicitado él, insistía mucho en esto. Bueno, más allá de que al final él en su estrategia lo compara con el caso Grúas, pero sí te quería preguntar eso, o sea, ¿esta decisión se toma ahora porque lo ha pedido Fernando Clavijo? Fernando Clavijo no le puede pedir a la Fiscalía nada. La Fiscalía es un órgano que actúa independientemente. Si teóricamente no le puede dar órdenes
la fiscal general del Estado, que sí le puede dar órdenes, porque al fin y al cabo es un órgano jerarquizado. Desde luego, los que no le pueden dar órdenes a la fiscalía son los imputados. Supongo que esto lo hace la fiscal Farnés porque considera que ya se ha instruido lo suficiente como para que la causa pase ya a la fase de procedimiento abreviado, en el caso de los que están aquí, o de Supremo, en el caso del aforado. Me consta que la acusación particular, que es la parte denunciante, va a ampliar el delito de prevaricación continuada al de malversación de fondos públicos, cosa que la fiscal no hace, dicho sea de paso. La malversación tiene, a diferencia de la prevaricación continuada, que esta última solo tiene penas de inhabilitación, pero la malversación sí que incluye, en el peor de los casos, prisión. Madre mía. Carlos, ahora he hablado también contigo, Óscar. Carlos, ¿en qué situación queda con esta información que publicas en el Canarias Ahora Fernando Clavijo? Bueno, en realidad en estos momentos está en la misma situación anterior. Está siendo investigado, pero sin poderle tomar declaración ni imputarle un delito concreto porque está aforado. O sea, lo que está haciendo la jueza de instrucción de La Laguna es investigar una causa concreta. Ha llamado a declarar a todos los imputados e imputadas, excepto a Fernando Clavijo, porque no lo puede investigar por su condición de aforado al ser senador por la comunidad autónoma. Entonces, él está ahora mismo en la misma situación. Hasta que la jueza determine qué hace, lo que no puede hacer o tiene difícil hacer después de este escrito de 102 folios de la fiscal Farnés Martínez es archivar. Supongo que le hará caso y, según dice Clavijo, hará lo que él le pide, que es mandarlo al Supremo, porque si Clavijo está pidiendo que lo mande al Supremo, vaya usted a saber por qué quiere que sea el Supremo el que le archive en vez de que le archive la jueza instructora. Vamos a no imaginarnos cosas raras en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por favor, que no son horas. Supongo que lo que va a ocurrir es que la jueza, escriba una exposición razonada y envíe a Fernando Clavijo al Supremo con los argumentos de la Fiscalía, y las partes allí, que se personarán en el Supremo, podrán incrementar o no, o recurrir esa exposición de motivos. Fue en Ser Las Palmas, Carlos, ya lo comprobé con Evaristo Quintana. Esta mañana entró para hablar de las profesiones petrolíferas, pero le acabaron preguntando sobre el tema del caso Reparos. Bueno, la verdad que sinceramente las preguntas no se lo pusieron muy difíciles, pero Clavijo ahí se desató con un argumentario que a mí, bueno, la verdad es que me parece bastante cuestionable. Y por lo que ha dicho Carlos se cae. No, y que para que efectivamente que quien conoce realmente cómo funcionan los juzgados y esta causa en concreto sabe que mucho de lo que dijo Clavijo no es verdad. Pero bueno, yo te invito, Carlos, a que la escuches porque merece la pena. Carlos, te dejamos, que como dices tú, no son horas y ahora tienes que batallar tú con lo tuyo. Un abrazo grande, Buenas amigo. noches, Carlos. Gracias. David, hay un trabajo fantástico que se ha realizado. Gracias, Óscar. Gracias, David. Gracias. Así que vamos a permitir poner una puntita ahí de verbena para que la gente vea las ganas que hay de fiesta y las ganas que nosotros tenemos de fiesta, de contarles la verdad, de contarles qué pasa. Miren, esto fue en la isla de Tenerife, el tablero. Y Óscar, se armó. Sábado por la noche. Fue increíble. Sí, superaron las gente expectativas. de toda la isla. Cierto, se superaron las expectativas. Estaban centradas las miradas ahí, además, también en ese barrio tradicional, además, de este tipo de eventos en el sureste de Santa Cruz de Tenerife. Ya el ayuntamiento había anunciado el dispositivo de seguridad, las previsiones que calculaban, las modificaciones en las carreteras, en las vías para no tener problemas, la eliminación de aparcamientos, en este caso para que la gente se concentrase en ese perímetro. Y desde luego, además, los vídeos al día siguiente, el domingo, circularon de una manera tremenda, ¿no? Era la euforia de volver a la fiesta y fue desde luego un éxito tremendo. La primera verbena que se celebra en la isla de Tenerife. Sabes que el pasado fin de semana, es decir, el sábado después de Semana Santa, la primera fue en Santiago, en La Gomera, la Guamampi. Que aquello fue también otro fiestón. Efectivamente, esta es la primera prueba de fuego para ahora ya continuar con las fiestas de mayo y enlazar con el Carnaval de Santa Cruz. La previsión del baile de magos de Santa Cruz va a romper todo lo que tenemos. Fíjate que en 45 minutos ya anunciaron las inscripciones de las mesas del baile de magos en la calle La Noria, y en 45 minutos se agotaron las entradas de las 650 mesas.
Lo malo es que ahora el carnaval, fíjense ustedes ya, cada uno está haciendo las cábalas, ¿qué tal? El carnaval en la calle coincide con las fiestas de los Retaba, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y con bailes en el norte, no sé si es con el baile mago o con la romería, no lo recuerdo. Pues habrá que repartirse. Eso digo yo. De tener tan poco en todo este tiempo, ahora tiene un abanico tremendo. Es normal, una oferta por cierto, amplia. a nivel informativo ya hemos sabido que las UCI de Canarias se han vaciado ya de pacientes COVID. Sí. Los casos, la incidencia está bajando, ya los casos, sobre todo los que hay, que no es que sean pocos, pero los que hay son con síntomas muy leves y bueno, eso es una buena noticia y esta vuelta a la normalidad, pues lógicamente hay que celebrarla. La celebramos. Felicidades, David. Gracias. Felicidades, Óscar. Gracias. Por cierto, un apunte, una rectificación rápida que me cuentan desde La Palma, es lo justo, en un minuto rápidamente. Antes decía que Elías Castro, cuando fue candidato del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz de La Palma, había fracasado. No. Elías Castro, en ese momento, cuando fue candidato, ganó las elecciones, aunque Coalición Canaria y el Partido Popular no quisieron pactar con él por su forma. Quiero despedir este programa con música de la buena. Rosalén ha estado en Canarias. Fíjense, estas son imágenes del concierto que dio este fin de semana en la isla de Tenerife. Rosalén obtuvo muchísimo éxito. Fíjense cómo está, si decía antes Óscar, David, que hay ganas de fiesta, que hay ganas efectivamente de salir a la calle, compartir. Esto era el pabellón Santiago Martín, donde Rosalén actuó y arrasó dentro del proyecto de dinamización comercial y de ocio para incentivar el consumo de hostelería en bares, cafeterías, restaurantes. Proyecto Canarias Viva. Un proyecto que viene avalado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y FAUCA, que además cuenta con el apoyo de AERO, la Asociación de Empresarios, Restaurantes y del Ocio de la isla de Tenerife. Esta actuación está enmarcada dentro del proyecto Canarias Viva, que, insisto, hasta el día 31 de octubre va a permitir que productoras pequeñas y grandes productoras locales realicen eventos que al final consigan que el gasto de las personas que participen reactiven el sector que tan castigado ha estado por la pandemia y que al final todos salgamos ganando. Las productoras, los artistas, las partes del mundo de las artes escénicas, la gastronomía, los eventos musicales, está volviendo toda la normalidad y eso nos alegra. Y además que sea con productos de calidad como este de Canarias Viva con el concierto de Rosalén. Todo esto se va a reproducir por todos los pueblos de Canarias. Aquí en Tenerife, en las Palmas de Gran Canaria, en el archipiélago canario, va a merecer la pena. Felicidades, Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, felicidades a FAUCA y felicidades a AERO. Con esta música les decimos a todos gracias por acompañarnos y ser parte de la televisión de las Islas Canarias.